La predicación de hoy se llama Juicio a Jesús y la negación de Pedro. La negación de Pedro. Hoy vamos a continuar exponiendo el Evangelio de Juan, capítulo 18, de los versículos 12 al 27. Y antes de leer el pasaje, vamos a decir lo siguiente. En este pasaje Juan continúa presentando su evangelio enmarcado en el propósito que él tiene para todo su evangelio. Y el propósito que Juan tiene para todo su evangelio, ya todos nos acordamos que estas cosas se han escrito, este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si el principio general, ese es el objetivo general de Juan con su evangelio, y eso es lo que él trata de cumplir en cada pasaje, en cada versículo de lo que él escribe. Llevarlo a uno hacia esa seguridad de que Jesús es el Cristo y que creyendo en él podemos tener vida eterna. Entonces, tengamos presente eso siempre cuando leamos cualquier capítulo del Evangelio de Juan. Y en general de cualquier libro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Que la Biblia básicamente está escrita para eso. ¿Para qué? Para la revelación de Dios, para la revelación del plan de Dios. Y la revelación del plan de Dios es enviar a su Hijo a este mundo para que muriendo en la cruz nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ese es el objetivo general de toda la Biblia, pero Juan quiere recalcar eso, por eso lo dice ahí en ese versículo 31 del capítulo 20 de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después del arresto de Jesús en el huerto y tras la traición de Judas, comienza el periplo, como se dice, comienza el recorrido al que tanto las autoridades judías, religiosas, como las autoridades romanas sometieron a Jesús. Ahí comienza, con ese arresto comienza ese recorrido, comienza ya esa última etapa de Cristo Jesús, de su juicio, muerte en la cruz y luego su resurrección y ascenso al cielo. En total, en todo ese episodio del juicio a Cristo Jesús, fueron 6 pasos diferentes los que se dieron. Fueron 6 pasos diferentes los que se dieron en el juicio donde todo el mundo, muchísimas personas, lo califican como el juicio más injusto de la historia. El más injusto. Y no solo por estar juzgando a un hombre perfecto, a un hombre sin falta, no solo por estar juzgando a un hombre que no había pecado ni quebrantado la ley, sino porque con el afán de ajusticiarlo, todas las autoridades que intervinieron violaron incluso las mismas leyes y las reglamentaciones que el mismo sistema tenía para la elaboración de esos juicios. Violando cualquier disposición legal que hayan creado ellos mismos, ellos las violaron. No cumplieron lo que estaba establecido. Y se dio así. Era para Jesús, nadie hizo el reclamo de que eso no se debería hacer así o lo que sea. De esta manera lo hicieron hasta terminar con la muerte de Cristo Jesús. Y los ejemplos, como por mencionar algunos de lo que ellos no cumplieron y que estaba dentro de su reglamentación, se puede hablar de que dentro de la reglamentación estaba que esa clase de juicios, los juicios debían hacerse a la luz del día. Y todos sabemos que eso sucedió
empezando en la noche. Después de que Jesús, pues, empezó después de su arresto, y el arresto fue a las horas de la noche, cuando él ya había salido al aposento alto, habían llegado allá al huerto de los olivos, y había estado orando, y estaba ya con sus discípulos. En ese momento lo pusieron preso. Ahí empezó los juicios, por decirlo así, todo el proceso, y fue de noche. Y estaba establecido que no se podía hacer de noche, sino que sería de día. ¿Sí? Tampoco esos juicios deberían hacerse en días de fiesta, y ese día era la Pascua. Y prefieren hacerlo de noche, porque si lo hacen de día, las autoridades pensaban que el pueblo se iba a levantar para defender a su Mesías o a la persona que estaba allí. Entonces lo hicieron de noche, violando esa reglamentación. Por otro lado, para esos juicios era necesario presentar diferentes testigos para poder juzgar a la persona que fuera. Aquí están estos testigos, más de 2 testigos que dicen esto y esto y esto, para condenar a esta persona. Pero allí no sucedió eso. El acusado, digámoslo así, también no podía ser obligado a recriminarse, y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Cuando no mostraron testigos a él en el momento, sino le preguntaron fue a él, ¿tú quién eres? Dinos que eres el hijo, o no eres el hijo de Dios, o ¿tú quién eres? Entonces, no, eso debería hacerse por medio de testigos. Es lo mismo que lo que hay aquí en Estados Unidos de lo de la quinta enmienda, de que nadie puede recriminarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso estaba sucediendo también allí. Ellos lo tenían prohibido también, debía ser solo por medio de testigos. Otra disposición que violaron es de que no se podía golpear, no se podía golpear a nadie durante todo ese tiempo, desde el inicio del juicio hasta su culminación. No se le debería castigar, y todos sabemos todo lo que sufrió Jesús, empezando desde este momento que vamos a leer ahora, en que uno de los alguaciles lo abofeteó, hasta terminar, y pasando pues por toda la tortura que recibió con los latigazos y lo de la corona de espinas y la llevada de la cruz hasta el Calvario, y todo eso, hasta terminar en la cruz crucificado. ¿Sí? Entonces, en total, de lo que dicen las Escrituras, el juicio constó de 6 partes, 6 eventos diferentes, bien largo, pero muy rápido. Bien largo el proceso, pero ellos lo tenían que hacer rápido, y así lo hicieron. Eso es como si fuera la justicia de nuestros países, eso funciona así, ya. Hubiera sido ese juicio en cualquiera de nuestros países, todavía estarían juzgando a Jesús. Pero bueno, tratándonos de eso. Entonces, en total fueron 6 pasos los que comprendieron el juicio de Jesús. 3 en la parte religiosa judía y 3 en la parte romana o civil, digámoslo así. Entonces, en la parte religiosa, primero fue la audiencia ante Anás, segundo fue la audiencia ante Caifás, el tercero fue la reunión que hubo después de eso para confirmar lo que se había hablado en esas dos audiencias, para que el Sanedrín y todos los demás confirmaran la solicitud de la muerte de Cristo. 3. Después vienen los 3 pasos del juicio civil, digámoslo así, o el juicio por parte de los romanos, que primero fue la audiencia ante Pilato. Pilato dijo, no, esto es mejor que lo juzgue Herodes, que era el tetrarca. Para toda esa área, Roma había nombrado a ese tetrarca. A él le corresponde, lo mandó en Herodes. Herodes dijo, no, a mí no me corresponde, le corresponde a Pilato, y se le devolvió a Pilato nuevamente para la otra audiencia ante Pilato, que ella fue la condenación para su muerte. Entonces fue muy largo, nunca sucedía eso, pero aquí sucedió todo de una forma especial contra Jesús, injustamente. Entonces,
Ahí vemos que sin lugar a dudas ahí participaron todas las audiencias, participaron todas las autoridades religiosas y participaron todas las autoridades romanas. No hay duda de eso. Y lógicamente no solo las autoridades, sino muchas personas, muchos judíos y no judíos también, que estaban en contra de Jesús, por lo que hablaban y lo que sostenía quién era. Entonces, Juan comienza este pasaje, comienza a presentar todo lo que se refiere a este juicio desde el comienzo del capítulo 18, que fue lo que vimos el domingo pasado, que fue el arresto de Cristo Jesús, el arresto y la traición de Judas. Ahí comienza todo ese recorrido. Y Juan lo termina hasta la segunda parte, o hasta el final del capítulo 19, donde ya es la crucifixión de Cristo Jesús. En esta ocasión, en el pasaje que vamos a ver hoy, Juan hace un relato simultáneo de dos situaciones muy diferentes. Hace un relato de Cristo Jesús, lo que pasó en esas horas, de Cristo Jesús, lo que él estaba afrontando, la forma como él lo estaba afrontando, y lo que Pedro estaba haciendo en ese mismo momento. Entonces entrelaza esas dos situaciones y habla de una parte de la audiencia de Cristo, después pasa a lo de Pedro, después otra vez vuelve a lo de Cristo y después concluye con lo de Pedro nuevamente. Entonces entrelaza eso. ¿Por qué lo entrelaza así? No sé, no sé decirlo exactamente por qué Juan lo presenta así, pero así fue, así es, así está en su evangelio. Como para que nosotros mismos miremos y podamos comparar lo que es la reacción o lo que es la actitud de la divinidad, la actitud ante un juicio, ante un interrogatorio por parte de Jesús, alguien perfecto, alguien que es Dios, y la podamos comparar fácilmente con lo que es un hombre, lo que es, como lo es la humanidad, la actitud de Pedro ante otra interrogación que le estaban haciendo a él. Entonces él quería que lo pudiéramos comparar de esa manera. Entonces este relato nos muestra, por una parte, a Jesús como Dios, como perfecto, como quien nunca dice mentiras, tiene que decir la verdad, como quien tiene autocontrol, con una mansedumbre inigualable. Ustedes saben qué es mansedumbre. Les recuerdo, mansedumbre es tener poder bajo control. Mansedumbre no es solo estar ahí, sí, decirle sí a todo, no, es entender que la persona tiene el control de hacer algo, lo que sea, ¿sí? Pero eso está en control y lo administra sabiamente. La paciencia de Cristo también se muestra ahí. Y por otro lado nos muestra a Pedro, al hombre inconstante, al hombre miedoso, al hombre mentiroso, al hombre cobarde, al hombre autosuficiente. Esas dos. Por eso Juan quiere que miremos ese pasaje, a ver nosotros ahí cómo nos identificamos. Vamos a leer entonces todos esos versículos y ustedes tienen en cuenta todo lo que acabamos de leer, de decir. ¿Ok? Versículo 12, capítulo 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ahora otra vez vamos a Jesús. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Después pasa Juan otra vez a Pedro. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. En los otros evangelios se dice que en ese momento Jesús miró a Pedro y Pedro lo miró a él. Se encontraron con la mirada. Tan pronto sucedió de que el gallo cantó. ¿Sí? Y también dice uno de los evangelios: y Pedro salió de allí corriendo, llorando amargamente. Aquí Juan no lo dice, sino simplemente negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ok. Volvamos un poquito al versículos 12 al 14, lo que está diciendo. Versículos 12 al 14. Entonces se habla de Anás y se habla de Caifás. Anás como sumo sacerdote ante quien llevan a Jesús. Anás, el sumo sacerdote, o sea, eso es parte de la religión judía, ¿sí? Y Anás se lo manda al sumo sacerdote Caifás, que es la religión judía. Entonces, ¿cómo así quedó sumo sacerdote? Entonces, lo que pasa es que Anás fue sumo sacerdote años antes. Anás fue sumo sacerdote desde los años 6 hasta el 15 después de Cristo. Y por alguna razón les incomodó a los romanos lo quitaron y pusieron a Caifás. El nombramiento del sumo sacerdote era vitalicio dentro de las reglamentaciones judías, era vitalicio, pero los romanos dijeron: no, ¿qué vitalicio? No, él ya no, ahora pase a ser Caifás. Caifás era reconocido por ser cruel, mala gente, y por eso le gustaba a los romanos. Y por eso fue como durante 18 años fue sumo sacerdote, Caifás. Entonces primero se lo llevan a Anás, porque ante la gente, para muchos de ellos, su sumo sacerdote era Anás. Por eso que estoy diciendo de las costumbres judías. Además, se lo llevaron a él, pues, también tuvo que haber formado parte de eso. Se lo llevaron a Anás
porque era uno de los que más odiaba a Jesús. ¿Por qué era uno de los que más odiaba a Jesús? Porque su negocio principal, el de Anás, el sumo sacerdote, eran los ingresos que fraudulentamente recibía de los mercaderes del templo. Ustedes recuerdan la forma como utilizaban eso. Llegaba la gente de lejos con su borreguito para ofrecerlo para el perdón de sus pecados y le decían, no, ese cordero tiene ahí una manchita, no le sirve, tiene que ir a comprar uno allí. Y le cobraban precios exorbitantes y la persona tenía que ir allá para poder entregarlo al sacrificio. Ellos ganaban dinero con eso y Anás tenía parte en ese negocio. Lo mismo que hay que pagar un diezmo, un impuesto al templo. Y todos los que venían a todas esas festividades tenían que pagar un impuesto al templo, pero solo recibían la moneda legal judía, no recibían de otras partes, no recibían, por decir algo, sino solo quetzales, no recibían dólares ni nada de eso, solo quetzales. Pero para cambiar los dólares a quetzales, entonces les cobraban mucho dinero para que pudieran pagar con quetzales. Entonces eso también le reportaba muy buen dinero a Anás. Y que venga Jesús, que dice quién es y como sea, y viene y 2 veces hizo lo mismo, de limpiar el templo y echar al suelo las mesas donde hacían todas esas operaciones de mercadería y de cambio de moneda y demás, y le distorsionara de esa manera el negocio a Anás. Pues para Anás, digo, no, este tipo tiene que desaparecer del mapa porque no, lo estaba perjudicando mucho. Entonces ese era Anás, a él se lo llevaron de primera mano. Entonces Caifás se caracterizaba por ser muy cruel, ¿sí? Por eso lo nombraban los romanos como sumo sacerdote. Caifás estaba de acuerdo en matar a Jesús para preservar su poder y su lugar en el Sanedrín como uno de los importantes, ¿sí? Como un sacerdote. Entonces él veía que había que matar a Jesús. ¿Recuerdan todo eso que se comenta ahí en el otro evangelio que vamos a leer algo acá? Estaba la situación, Jesús estaba por decir algo, teniendo muchos adeptos, y de pronto entonces iba a haber algún levantamiento, y de ese levantamiento lo único que podía ocurrir era que vinieran los romanos y acabaran con ese levantamiento y acabaran con todo eso que tenían organizado en su poder las autoridades judías. Entonces se les iba a acabar a ellos su negocio, su organización. Entonces Caifás dijo, es mejor que muera un hombre a que muera todo lo que tenemos aquí en la religión judía, ¿sí? Entonces eso lo dijo Caifás. En Juan 11, 47 al 52 se lee eso. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos ante todo eso que les digo de Jesús? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. El sumo sacerdote Caifás dijo eso, para convencer a los demás de que Jesús tenía que morir, pero al mismo tiempo estaba profetizando lo que ya estaba profetizado, por decirlo así. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por impulsar de que Jesús fuera muerto,
estaba haciendo cumplir, por decir algo, la palabra de Dios. Ahora, siguiendo con la audiencia, en los versículos 19 al 24, o sea, más adelante, para no interrumpir el hilo de la audiencia, vemos cómo el sumo sacerdote Anás le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Sí? O sea, lo que hablábamos. Le estaba preguntando a él buscando que él mismo se incriminara. Cosa que era lo que decíamos de lo de la quinta enmienda, eso no estaba permitido, sino que tenían que llevar a testigos y demás, y no que él mismo se incriminara y dijera cualquier cosa. Pero eso era lo que estaba haciendo Anás, ¿sí? Le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, buscando que él mismo se incriminara. Por eso Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas a los que han escuchado todo lo que yo digo? Siempre he hablado en público, no he escondido nada. Pregúntale a ellos, a los que me han escuchado. Yo no tengo por qué hablar de lo que yo puedo decirle aquí cualquier cosa y que sea bueno para sus oídos, pero no, pregúntele a los que en realidad pueden testificar cuál es mi doctrina y qué es lo que yo hablo. Jesús estaba llamando la atención en ese sentido a Anás, porque él debería llevar el proceso de una manera legal, no distorsionando las mismas normas que ellos tenían. Entonces Jesús en medio de su contestación le está diciendo: oiga, eso no está bien hecho, usted tiene que seguir las normas. Pero lo que recibió fue una bofetada, que fue lo que hicieron, infringiendo la ley nuevamente, porque era prohibido pegarle al reo durante el juicio. Ante lo cual Jesús, digamos, habría que notar eso: cuando le pegaron una bofetada a Jesús, él no puso la otra mejilla. ¿Sí? No necesariamente el poner la otra mejilla quiere decir de que no diga nada y pégueme otra vez. No, él llamó la atención, él le llamó la atención y dijo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me pegas? Ten en cuenta eso, que Jesús mismo pues llama la atención al otro. Y no simplemente: ok, ahora pégueme aquí en la otra mejilla. No, no es así. Hay que hablar la verdad, decir las cosas como son, claramente, con mansedumbre y demás, pero hay que hacerlo. Entonces, en ese momento, cuando Jesús contestó así, pues Anás, sumo sacerdote, se dio cuenta que no era nada fácil con los argumentos de Jesús, porque eran muy lógicos y muy correctos, ¿sí? Entonces Anás se dio cuenta que él como que no iba a poder hacer nada y dijo: no, quédenselo para Caifás, ¿sí? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí por ahora, en este pasaje, en lo de hoy, ahí termina la parte de la audiencia que relata Juan con Anás, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de Pedro. La parte de Pedro, ¿sí? Que lo de Pedro está en el versículo 15, donde relatan todo lo que ya leímos. Es decir, primero dice: guían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido el sumo sacerdote. Entonces, acordémonos, viene el arresto de Jesús, todos los discípulos salen a correr. Pedro había hecho algo. Pedro le había cortado la oreja a Malco, uno de los alguaciles, pero Jesús milagrosamente se la volvió a colocar. Eso lo hizo Pedro. Y todos salieron de allí, todos los discípulos, se llevaron a Jesús. De pronto nos arrestan a nosotros también, pero no, se llevaron pues solo a Jesús. ¿Recuerdan? Porque Jesús les hizo caer en cuenta de que era él por el que iban, no por ninguno de los demás. Él, por protegerlos, dijo: ¿a quién buscan? Y le preguntó 2 veces: ok, aquí estoy, a estos déjenlos ir porque ellos no tienen nada que ver. Entonces salieron miedosos de allí. Hasta en otro evangelio se dice que uno de ellos, que parece que es Juan, se quedó ahí como cerca y lo prendieron
lo agarraron, pero él salió corriendo y dejó la capa ahí, quedó el vestido prácticamente y dejó eso para poder correr. Entonces ellos se fueron asustados y se fueron asustados, pero dos de ellos como que se recuperaron un poco y dijeron, no, ¿cómo así? Tenemos que ir a donde está Jesús. Entonces Pedro y Juan fueron a mirar qué seguía con Jesús. Al menos miremos a ver qué es lo que está pasando. Entonces se fueron para el templo donde llevaron a Jesús. Llegaron allá y Juan era conocido del sumo sacerdote y de su gente ahí cercana, y a él lo dejaron entrar, ¿sí? A Juan. ¿Por qué a Juan? Porque Juan, eso es lo que se dice, de que Juan era hijo de un pescador que tenía, digamos, buen dinero, y era conocido, y eran los que le suministraban pescado allá al templo. Entonces Juan llevaba pescado allá y por eso lo conocían y sí, siga, tranquilo, usted no tiene ningún problema. Y conocían que era cristiano, conocían que era de Jesús, al menos, ¿sí? Pero lo dejaron entrar. Entonces, pues Juan vio que trancaron a Pedro, o que Pedro no entró, entonces fue allá y convenció a la portera, oiga, déjeme entrar aquí al muchacho. Entonces lo dejaron entrar, a Pedro, ok. Juan va allá a otras cosas, a mirar otras cosas, y queda Pedro solo, pero ese ambiente, para él no es no es un ambiente en que él se pueda mover tranquilamente. Entonces ahí, cuando de pronto sale esta señora a decirle, usted es uno de ellos, ¿cierto? Y él, no, ¿cómo así? Él todo asustado, no, yo no soy. Después él se retira de ahí y se va a donde está otro grupo que se están calentando, ahí me acomodo, y viene otro y le dice, usted también es uno de ellos, ¿cierto? Usted es Galileo, su acento es como de Galileo y él es Galileo, o sea que usted también es de ellos, ¿cierto? No, ¿cómo le ocurre? No sé de qué le estás hablando. No. Y después sucedió otra vez. Digo, sí, usted como que usted es de ellos. Y el que le preguntó es, no sé, hijo, no sé quién, de Malco, al que le cortó la oreja. Y entonces ahí sí, Pedro, no, y juró y maldijo de que no, él no lo conocía, él no sabía de qué le estaban hablando. ¿Quién es ese señor que ustedes apresaron? Yo no tengo ni idea quién es. Pedro, contestando de esa manera. Y lo que pasó, ¿no? Pues la negación de él. Y en ese momento lo mira Jesús, él mira a Jesús y canta el gallo, y Pedro se derrumba. ¡Wow! Se pone a llorar, está amargado y se va. Entonces miremos un poquito eso. Si hubiera dicho que sí a la primera pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, usted como que es uno de ellos? ¿Qué hubiera dicho? Sí, soy uno de ellos, sí. De pronto no hubiera pasado nada, porque si acabamos de decir de que a Juan lo conocían y sabían que él era de Jesús y él estaba con Pedro, pues ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Ahí en ese momento todavía no había una persecución contra los cristianos de una manera abierta. Estaban poniendo preso únicamente a Jesús, pero no una persecución contra los cristianos, y eso lo vemos en los días siguientes, que vemos la actitud de los cristianos con lo de Pentecostés y demás. ¿Sí? Entonces de pronto no hubiera pasado nada, pero él estaba temeroso, sentía culpa y miedo. ¿Sí? Entonces la situación de él no era fácil. Él acababa de herir a uno de los alguaciles. Seguramente si me identifican como que fui el que lo herí, quién sabe qué me van a hacer, porque eso era delicado, eso sí era condenable y lo podían castigar bastante. Entonces él sentía culpa. Y ahí es donde viene lo interesante para nosotros. Y ver, por una parte, las consecuencias de la culpa.
las consecuencias de la culpa de tu pecado. Cuando uno siente culpa de un pecado, empieza uno a actuar de manera que uno mismo se desconoce. Empieza a inventar fácilmente mentiras cada vez más grandes para cubrir la culpa, para que no me descubran. La situación de Pedro era todo así, y encima pues toda la situación de Cristo, y sí, lo están golpeando y demás, y yo soy uno de ellos, me van a golpear, y encima de eso la culpa de José, la culpa de Pedro, por lo que le hizo a Marco. Entonces, ahí trata uno como de entender eso. ¿Por qué? Porque a uno le pasa eso. A nosotros nos pasa eso. Cuando decimos una mentira, pues para cubrirla, inventamos una mentira más grande. Y por dentro está esa terrible situación de la culpa. Yo soy culpable. Y por sentirse uno así, por esa culpa, y por esa desazón que uno siente por dentro, por cualquier pecado que uno haya cometido, por cualquier cosa mala que uno haya cometido, uno entra a conversar con alguien y, uy, este tipo ya sabe, él ya sabe lo que yo hice, mire cómo camina, no, y el otro no tiene ni idea, pero uno se la imagina, empieza uno por dentro a vivir mal. Yo creo que por eso, yo creo que esa situación ayuda, por lo que se presenta esa situación, es que nosotros podemos sentir tanto gozo cuando vemos en realidad y sentimos en realidad que tenemos la salvación, porque toda esa culpa queda anulada, queda olvidada, queda ya perdida, ya no tenemos culpa, ya somos libres. Sí, ya Jesús pagó por todos esos pecados, ya esa culpa no me atormenta, estoy libre. Pero mientras tanto, mientras que nosotros no seamos cristianos, tenemos esa culpa. Y eso nos lo demuestra toda esta actitud de Pedro. Y esa culpa, aún siendo cristianos, nos atormenta muchas veces, porque hacemos algo que no hemos debido hacer y sentimos esa culpa. Y uno empieza a escorar, empieza a no leer la Biblia, ya no hacer su devocional, apartarse, y se empieza a enfermar. Esa culpa produce depresión. Después uno dice, yo no sé qué tengo, pero estoy cayendo en depresión, no tengo ni idea de qué es. Y va uno a buscar por allá en el fondo de las cosas, y es la culpa de algo. Es la culpa de algo. Por eso es que cuando uno está en los brazos de Cristo Jesús y sabe uno ciertamente de que Él le perdonó a uno todos los pecados, de que Él pagó, más bien, pagó la pena por todos los pecados de uno, toda esa culpa queda en cero. Entonces empieza el gozo de uno y a vivir en cierta forma para no volver a tener culpa. A veces volvemos a caer, pero podemos volvernos a recuperar volviendo nuestros ojos a Cristo Jesús y otra vez dedicarnos a Él y sentir nuevamente ese gozo y procurar que la dirección de la vida sea el no volver a caer en nada para no tener esa culpa, ese miedo que se genera por no obedecer a Dios, por no obedecerlo. Y eso es lo hermoso, digo yo, de ser cristiano, o una de las cosas, porque el gozo más grande pues es lo que hablábamos esta mañana. El gozo más grande de uno es tener asegurada la victoria de que cuando uno muera o cuando Él venga por nosotros, uno va a estar allá en la presencia de Él por la eternidad. Ese gozo de saber eso que es cierto, esa victoria es lo que nos mantiene gozosos. Eso lo sabemos. Pero aquí, durante el
tiempo que estamos, vivir victoriosamente es eso, que si caemos, volvemos otra vez a poner nuestros ojos donde debemos ponerlos, para borrar esa culpa y vivir confiados en Dios con gozo. Y ahí es cuando nuestras vidas empiezan a vivirse de una manera que glorifica a Dios, porque la vida de uno empieza a mostrar el amor de Él. Y Dios nos dice, el primer mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Ama a Dios con todo. Bueno, ¿y cómo demuestro ese amor? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque no es solo de que sí, yo amo a Dios, ok, sí, pero no es solo que lo digas. ¿Cómo lo muestras? Amando al prójimo. Por eso esos dos son los mandamientos que resumen todos los demás y la vida de uno, ¿sí? Vivir para Dios, vivir sin culpa. Entonces, mucho de eso fue lo que Pedro vivió en ese momento. Y Pedro, como cualquiera de nosotros, pues se sintió seguro. Yo soy autosuficiente, yo puedo con las cosas, pero mire cómo se derrumbó y cómo empezó a negar y a sentir miedo, a sentir temor. No, yo no lo conozco. ¿Dónde está ese Pedro que vio a Jesús caminar sobre el agua? ¿Dónde está ese Pedro que vio a Cristo Jesús haciendo esa cantidad de milagros? ¿Dónde está ese Pedro que vio a Jesús sudando gotas de sangre cuando le estaba orando a Dios? ¿Dónde está ese Pedro? ¿Dónde está ese Pedro que decía: no, eso no puede suceder, de que a ti te vayan a hacer algo? Yo doy la vida por ti. ¿Doy la vida? Tú vas a negarme 3 veces, ahora más tarde. No, ¿cómo así? Sí. Porque yo conozco tu humanidad. Yo conozco que tú crees ser más de lo que en realidad eres. Tú crees que eres y tú no eres nada hasta que no seas completamente salvo. Y tú por lo pronto no eres completamente salvo porque el Espíritu Santo no ha venido a ti ni te ha llenado. Cuando Él venga, tú serás completamente salvo, digámoslo así. ¿Sí? Y ser lleno del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en ti, cuando recibes a Cristo en tu corazón y recibes el Espíritu Santo, es cuando en realidad eres salvo. No solo por decir, sino cuando Él viene y reposa en ti y te llena. Es posible que en ese momento no podamos decir de que Pedro era salvo, porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Él era creyente y demás, digámoslo así, pero salvo pues no sabemos bien. Es solo hasta cuando viene el Espíritu Santo y entra en ti que tú eres salvo. ¿Y cómo puede uno darse cuenta de que en realidad sí vino a Pedro y que sí, el Espíritu Santo entró en él? Todo lo que hizo después de que vino el Espíritu Santo, después de Pentecostés, cómo Él se paró al frente del pueblo y le dijo: señoras y señores, ustedes mataron a Cristo Jesús. Él de frente de todo el mundo. Eso ya lo había programado Dios, pero ustedes son culpables y ustedes lo mataron. Pedro, el que estaba todo nervioso, miedoso, escondiéndose, negando a Cristo, ahora está así, hablando de esa manera. Ustedes mataron a Cristo Jesús. Y predicando el Evangelio de Cristo Jesús, y Jesús es Dios, y Jesús vino a morir por tus pecados, y arrepiéntete, porque esa es la única verdad. Quieres tener esa decisión, esa forma que Pedro nos mostró para hablar de la palabra de Dios, con ese denuedo y esa pasión. Sé lleno del Espíritu Santo. La muestra está ahí. Y no solo ese hecho, sino toda la vida de Pedro y para adelante, la vida de Pablo y la vida de todos los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo. Y la vida de muchos cristianos como hay acá. Llenos del Espíritu Santo, que su vida
no es que sea perfecta, pero sí la dirección de su vida es ser santo. Y así es como se debe notar la vida de nosotros. Pedro en ese momento, ¿qué hizo? Traicionó a Jesús, prácticamente, lo negó. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús, también. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en eso que decía yo hace un rato, de que cuando sucedió todo eso, Pedro salió, lloró amargamente. Y después vemos la actitud de él, donde mostraba arrepentimiento en su vida y en la forma como habló con Jesús cuando él se le apareció después de su resurrección. ¿Sí? Se veía su remordimiento. Pero ¿qué hizo Judas? Judas, al ver cómo trataron a Jesús y cuando vio su error y demás, ¿qué hizo? Pues lamentó eso y se ahorcó. No se arrepintió, no hizo nada. Además de que Jesús le dijo a Pedro: Satanás te pidió para zarandearte, pero no te preocupes, yo oré por ti. Yo oré para que tu fe se mantenga firme y no desfallezcas. Jesús oró por él. Jesús no oró por Judas. Dios elige quiénes. Judas estaba destinado a que traicionara a Jesús. En Pedro hubo misericordia y Jesús oró por él. Pero si oró Jesús por él y le oró para que se mantuviera en la fe y demás, entonces ¿por qué lo negó? Entonces Dios no le contestó la oración a Jesús. Sí se la comentó, y por eso es que podemos decir más adelante que al recibir el Espíritu Santo, él actuó con una fe inquebrantable, que es lo que nosotros debemos buscar, y es lo que tú debes buscar. ¿Eres cristiano? No vuelvas a sentir esa culpa. Vuelve tus ojos a Cristo nuevamente y pide perdón. ¿No eres cristiano? Vuelve tus ojos a Cristo y pídele perdón para que seas salvo y no te dejes destruir por esa culpa que te está destruyendo por dentro y te está haciendo infeliz. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Padre del cielo. Gracias porque cada vez quedamos admirados de la perfección de tu Hijo, la perfección de tu palabra, Señor, el valor tan grande de la salvación. Y podemos entender cuán maravilloso eres de que nosotros, siendo tan pecadores, tú pusiste tus ojos sobre nosotros y nos diste la salvación. Gracias, Padre del cielo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos sigas transformando, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.